Bien, estimados estudiantes, ya estamos acá en Zoom. Les comentaba hace un rato que esta es la asignatura Estadística para la Gestión, para Auditoría y Contabilidad. Estamos en el módulo 1, Estadística Descriptiva y Bivariada. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo le escucho súper, mejor que antes. Mejor que en el otro, en la Collaborate. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Sí, pues, absolutamente. Por eso yo dije ya, nos vamos a cambiar porque se escucha muy entrecortado y a veces yo he escuchado las grabaciones y no se puede así entender a la perfección, digamos, el contenido. Claro, Ya se pierde el hilo. sí, estoy grabando como corresponde y después yo les voy a enviar los links por la plataforma, por anuncios del docente, ¿ya? Les decía que esta es la clase 2 del 22 de octubre y hoy día vamos a ver el desarrollo del ejercicio univariado, específicamente las tablas de frecuencia. Y vamos a hacer un gráfico, ya un gráfico de histograma y polígono de frecuencia. Yo les envié la semana pasada el link de una clase pasada que tengo sobre el cómo desarrollar la actividad 1.3. Ahora, importante que ustedes sepan que el desarrollo de la actividad lo pueden hacer con datos no agrupados, tal como se les presentan ahí los dos grupos, ya sea para el caso Paz o para el caso Silver 21, lo pueden hacer así, pero tienen que tener cuidado en cómo ir desarrollando el trabajo. Y la otra manera, derechamente, es hacerlo a través de los datos agrupados, a través de una tabla de frecuencia, que es la que yo les mostré ahí en el ejemplo. Ahora, esa tabla de frecuencia tiene intervalos de clase, con marcas de clase. ¿Cuándo se utilizan los intervalos de clase? Cuando usted tiene datos que son básicamente continuos y usted tiene que determinar intervalos de clase cuyo número de intervalos puede definirlos usted o bien a través de una regla que es la regla de Sturgeon, ya que ahí se especifica claramente. A una de sus compañeras le faltaba el log en base 10, por eso era que no podía determinar el número de intervalos. Y una vez que determina el número de intervalos, tiene que definir el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, y luego cuando usted busca el número medio de cada intervalo en la marca de clase. ¿Por qué razón se determina la marca de clase? Porque para hacer los cálculos usted no puede usar intervalos, tiene que usar un número, ya sea entero o decimal. Entonces por eso necesita la marca de clase, para desarrollar los ejercicios. ¿Ya? En esta oportunidad lo que yo voy a hacer es el cálculo de un ejercicio con datos discretos y vamos a desarrollar una tabla de frecuencia y vamos a calcular los estadígrafos, ya sea de posición y de dispersión. Lo importante para el desarrollo de la actividad 1.3 es que ustedes tienen que llegar al coeficiente de variación. Tienen que llegar al coeficiente de variación. Un momentito, por favor. Tienen que llegar al coeficiente de variación para poder dar respuesta a lo que se les está pidiendo, al menos en el caso Paz, que es el caso que nosotros tenemos como tarea oficial. Y para llegar al coeficiente de variación, usted tiene que calcular la media y tiene que calcular la desviación estándar. Y para poder calcular la desviación estándar, yo tengo que calcular
la varianza primero. Así que tienen que llegar al coeficiente de variación para dar respuesta a lo que se les está pidiendo. ¿De acuerdo? Ideal sería que ustedes hagan un pequeño informe, ¿cierto? Con portada, como corresponde, con el logo de la institución, con su nombre, con el nombre del docente, el nombre del trabajo, la fecha, y luego desarrollen la actividad y hagan una interpretación de los datos y una conclusión. La conclusión siempre apunta hacia la importancia, ¿cierto?, de la estadística y de esto en particular, ¿cierto?, del desarrollo de su trabajo y los logros y dificultades que usted tuvo, al desarrollar su trabajo. Siempre la conclusión apunta a eso. La conclusión no describe nada. La conclusión lo que hace es sacar ideas genéricas del desarrollo del trabajo que usted hizo. En la interpretación de los datos, usted puede describir y puede analizar. Pero en la conclusión, usted lo que hace es exponer resultados e importancia de manera genérica. ¿Ya? Eso es lo que pretende, digamos, la conclusión en todo orden de cosas. Ahora lo que vamos a ver es... vamos a ver el ejercicio, ¿ya? Aquí estamos. Es un ejercicio que yo vi por ahí. Se trata de una entidad bancaria. Yo lo tengo resuelto, pero aquí lo vamos a desarrollar igual. Estos son datos no agrupados, tal como los ve aquí usted, están no agrupados. Eso significa los datos no agrupados. Pero cuando usted los tiene aquí, así como están acá, son datos agrupados. ¿Se fija? Porque los agrupó en una tabla de frecuencia. Entonces, ¿de qué trata el trabajo? Dice, una entidad bancaria dispone de 50 sucursales en el territorio nacional y ha observado el número de empleados que hay en cada una de ellas para un estudio posterior. Las observaciones obtenidas son las siguientes. Y ha observado el número de empleados. Entonces aquí tenemos, si usted cuenta todo esto aquí, seguramente son las 50 sucursales. Entonces, ¿qué significa este número de acá? Significa que aquí hay 2 empleados en esta sucursal bancaria. ¿Qué significa esto de acá? Significa que hay 13 empleados. Y acá hay 19 empleados. ¿Se fija? Entonces, nos piden que nosotros construyamos una tabla de frecuencias con datos univariados, porque lo único que se nos está pidiendo es que nosotros veamos la cantidad o número de empleados que hay por sucursal bancaria. Esa es la observación que nosotros tenemos que analizar. No hay una segunda variable que analizar, no. Por eso se llama de uno, univariado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la tabla. Fíjese que la tabla, tal como está acá, tenemos un X sub I, que es lo que nos interesa. Un X sub I. Vamos a agrandar un poquito. El X sub I tiene que ver con la variable que usted está evaluando. Ahí está. ¿Se fija? Y el N sub I tiene que ver con la cantidad de veces que se repite la variable. ¿Ya? Esa observación. Ahora, cuando hablamos de datos discretos, normalmente la variable que se utiliza es N sub I. Espérenme un poquito.
Claro, se utiliza N sub I. Y cuando hablamos de datos continuos, se utiliza el F sub I, minúscula, como frecuencia absoluta. Pero es simplemente por una denotación de variables para especificar. Y en esta tabla de frecuencia tenemos frecuencia absoluta, las frecuencias acumuladas, tanto la frecuencia absoluta como las frecuencias acumuladas son en números enteros, en números, o en números con decimales, puede ser. Puede ser. Y la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada están dadas en porcentajes. ¿De acuerdo? En porcentajes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que evaluar acá es ¿cuál es el número de empleados por sucursal bancaria? Y aquí en esta parte de acá tenemos que poner todos los empleados que hay por sucursal bancaria para poder agrupar los datos. Entonces, si nosotros nos vamos acá arriba, nos damos cuenta que existen. ¿Cuál es el mínimo? Porque tenemos que buscar la observación mínima y la observación máxima. Entonces nos damos cuenta acá que la observación mínima es 9 empleados. Si usted lo ve acá, ahí, nos vamos acá, buscamos el mínimo. Acá. Nueve. ¿Y el máximo? Son 19 empleados. ¿Hay 10 empleados? Sí, vemos 10 empleados. ¿Hay 11 empleados? Sí, hay 11 empleados. ¿Hay 2 empleados? También. 13, 14, 15. ¿Hay 16 empleados? Lo estamos viendo. Hay 17 también, 18 también. Por lo tanto, tenemos que hay 9, 10, 11, 12 y podemos copiar esto para abajo. Hasta el 19. Entonces, esas son las observaciones que nosotros tenemos que agrupar. Entonces nos dicen, la frecuencia absoluta nos dice, ¿cuántas sucursales tienen 9 empleados? Entonces yo tengo que contar aquí. Por ejemplo, ahí tengo una sucursal. Tengo 2 sucursales. Solamente tengo 2 sucursales. ¿Se fijan? Tengo 2 sucursales, por lo tanto yo voy a poner ahí 2. ¿Cuántas tengo con 10? Tengo una con 10. Para hacerlo con alguno nomás lo vamos a hacer, ¿ya? Ay, perdón. Ahí tengo uno con 10. Después tengo con 10. Y si no lo hacemos tal y cual, como lo vimos en el ejercicio de la clase que les envié. ¿Cuántos hay con...? Me faltó alguno, 10, 10, 10. Aquí hay otro. Tenemos 4 con 10. ¿Se fijan? Después con 11. Solamente lo voy a hacer con alguno nomás para que vean cómo se va haciendo. Tenemos 1. Tenemos 2. Tenemos 3, 4. Tenemos 5. 6, 7, 8.
9, 10. Me voy a ir fijando en el ejercicio para no equivocarme, ¿ya? Entonces tenemos 10 y 10. ¿Se fija? Tenemos 10. Y así sucesivamente lo que usted tiene que hacer es sumar. El tema es que aquí le tiene que dar las 50 sucursales. ¿Se fija? Porque nosotros estamos contabilizando las 50 sucursales. Entonces, para eso, yo voy a llegar y copiar lo que tengo acá para no seguir, ¿cierto? Con lo mismo. Ahí. Y lo vamos a copiar acá. Entonces son las 50 sucursales. ¿Qué me dice esto? Que la mayor cantidad de sucursales, perdón, ¿dónde hay mayor cantidad de empleados? Aquí, pero solamente hay una sola sucursal. ¿Y dónde está concentrado, cierto, la mayor cantidad de sucursales? En empleados, ¿cierto? En sucursales que tienen 11 y 2 empleados. Ya hay alguna aquí con 15, pero aquí está el fuerte. ¿Se fija? Entonces, esto le sirve a la empresa, perdón, al banco, para los que están haciendo el análisis, de entender cuáles son las sucursales que existen y cuál es la cantidad de empleados que tienen y qué estrategias poder utilizar con esta información que tenemos. Ahora, cuando hablamos de frecuencia acumulada, me dice que yo lo que debo hacer es ir acumulando lo que voy obteniendo acá en frecuencia absoluta. Partimos con eso. Ahí. Después acá, por fórmula, tengo eso más esto. Por lo tanto, ya, ¿qué significa esto? Que yo tengo 6 sucursales que tienen entre 9 y 10 empleados. Y si yo voy bajando, tengo que hacer un copy-paste aquí para abajo nomás. O bien arrastrar hacia abajo y voy a llegar a la cantidad. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque esto se va corriendo una celdilla y me va copiando. El tema es que este dato que está acá, ¿cierto? Tiene que coincidir con ese dato que está allá. ¿Está perfecto? Está perfecto. ¿Se fija? Significa que 49 sucursales tienen entre 9 y 18 trabajadores. Eso significa. Ahí. Y las 50 sucursales tienen entre 9 y 19 trabajadores. Ahora, la frecuencia relativa está dada en porcentaje. Y la relativa acumulada igual. Entonces, ¿qué porcentaje representa 2 de 50? ¿El 4 de 50? ¿El 10 de 50? ¿El 5 de 50? Y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, miren. Voy a dividir eso, lo voy a dividir, esa celdilla la voy a dividir por 50. Y me va a dar que el 4% de las sucursales tiene 9 trabajadores o 9 empleados. Entonces yo lo que pudiera hacer aquí es llegar y copiar, pero mire lo que va a pasar. Me tiene que dar 1 abajo o 100%, que es lo mismo. Cuando hablamos de 0,04, lo que está pasando es que eso está representado en tantos por 1, pero yo lo puedo transformar a tantos por 100 y sería un 4%. ¿Ya? Entonces, si estamos representados en tantos por 1, abajo me va a dar 1. Pero si estamos representados en tantos por 100, me va a dar 100%. Es lo mismo. Ya la escala es la misma. Mire lo que va a pasar. ¿Se fija? ¿Por qué razón? Porque
ese 50 yo lo tengo que mantener fijo. Y para mantener fijo ese dato, yo lo que tengo que aplicar es mantener fija esa celdilla con F4, peso, peso. Ahí. ¿Se fija? Peso en la fila y peso en la columna. Y ahora sí puedo tirar para abajo. ¿Se fija? Claro, porque si yo dividía este, se me iba corriendo 1. Esto, y aquí obviamente yo tengo 0. Y si tengo 0 abajo, eso no se puede dividir. ¿Ya? Ahora, entonces la sumatoria de todo eso es 1. Si yo sumo, ahí, eso me da 1. Perfecto. Ahora, como este dato acá da 50, ¿cierto? Ahí. Este da en número, ¿cierto? Porque es frecuencia absoluta y frecuencia acumulada no relativa. Se supone que esto aquí igual me debiera dar 1. 1 y 1, es decir, el 100%, porque estamos acumulando. ¿Qué significa ese 20%? Significa que el 20% de las sucursales, que en este caso son 10 sucursales, tienen 2 empleados. ¿Qué significa ese 12%? Significa que hay 6 sucursales que tienen 15 empleados. Ahora, si nosotros la acumulamos, hacemos lo mismo. Eso, y después acumulamos eso más eso. ¿Se fija? Y ahora tiramos para abajo, ¿no? Arrastramos. Me da perfectamente el 100%. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, el 32%, porque nosotros estamos acumulando, así, eso, de ahí. Significa que el 32% de las sucursales, el 32% que son, en este caso son 14, son 16 sucursales, tienen entre 9 y 11 empleados. Si usted me pregunta acá, eso ya es el 0,90, o sea, el 90%. ¿Qué significa eso? Que el 90% de las sucursales que suman todo eso que está acá arriba, tienen entre 9 y 16 trabajadores o empleados. ¿Ya? Entonces yo quiero ver por otro lado la media que implican esta cantidad. ¿Cuál es el promedio de empleados entre todas las sucursales? Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Y tenemos fórmulas acá igual para calcular. Entonces yo puedo calcular la media y puedo calcular la varianza. También puedo calcular la moda, la mediana y que son estadígrafos de posición, media, moda, mediana. Y también puedo calcular los estadígrafos de dispersión, que en este caso son varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Entonces, para poder calcular yo la media con datos agrupados, yo debo aplicar esta fórmula. Esta que está acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo multiplicar los X sub I, en este caso, o los, aquí está, X sub I por F sub I, o X sub I por N sub I, es lo mismo, aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Ya, ahí sí. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es multiplicar eso por eso. Y después llego, copio y pego para abajo, ¿no? Voy a copiar y pegar para abajo. Ahí. ¿Se fija? Entonces,
X sub I por F sub I, aquí está. Y yo para poder calcular, ¿por qué estoy haciendo este cálculo? Porque yo necesito determinar la media, el promedio. ¿Ya? Necesito determinar el promedio. Entonces, X sub I por F sub I, X sub 1 por F sub 1 es esto por eso, o N sub I, que es lo mismo. Eso por eso. X sub 3 por F sub 3. X sub 4 por N sub I 4, que es lo mismo. Ahí los tengo. Entonces, necesito la sumatoria de todo eso. Y para sacar la sumatoria ya me voy acá. Sumatoria, suma. Ahí está. Sumo todo. Y eso me da 654. ¿Se fija? Y aquí yo apliqué el tiro a la media. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria, aquí está, la media, la voy a poner ahí. La media. La sumatoria, yo la dividí por 50. N, en este caso, el número de observaciones 50. Y me da que el promedio de empleados en estas 50 sucursales son 13. Ahora, para obtener la varianza de los datos agrupados, yo hago esto. ¿Qué significa eso? Que a cada observación yo le debo restar la media. Yo la media ya la tengo, ahí está. La elevo al cuadrado y luego la multiplico por F sub I. ¿Se fija? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es, abro paréntesis, el X sub I. El X sub I. Ay, perdón. Me faltó el paréntesis. O sea, el igual. Porque el igual es el que hace la fórmula. Ahí. Menos la media, que está acá. Y esa, como está solo en una celdilla, yo la tengo que fijar nuevamente con F sub 4. O sea, F4. Ahí. Cierro paréntesis. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo elevo a 2. Ahora, para elevar a 2, yo me voy a ir acá y voy a tomar ese y lo voy a copiar. Ahí. Copiar. Entonces me voy a ir acá, lo voy a copiar ahí. Y lo voy a multiplicar por F sub I, que en este caso es 2. ¿Se fija? Entonces ya hice la operación para la primera columna y me tiro para abajo, arrastro. Y ahí me da que la sumatoria de los X sub I menos su media al cuadrado por los F sub I son 307,68. Y si yo ese valor lo divido por el número de observaciones, que son 50, en este caso me da la varianza. Por lo tanto, ya hice el cálculo. Ahora, para poder, mire, y acá los estadígrafos de posición, también yo los calculé simplemente como un promedio. La otra manera. Acá. Por ejemplo, la media, yo lo que hice es sacar el promedio de acá nomás. Ahí me voy a poner acá, me voy a posicionar ahí, para sacar de esta manera como lo hice de esa manera igual. Entonces me voy a ir acá, que es el promedio, que es lo mismo, pero ¿el promedio de qué? Y yo le doy el rango. Y eso que está aquí. ¿Se fija que llegué a lo mismo? Que también es una forma, pero las tablas de frecuencia se utilizan para ver información ordenada, especial para hacer informe, etc. Ahora, ¿cómo calculé la moda? La moda. Aquí hay más de una moda. Una de ellas, ¿cuál es? La moda es el número que se repite más. ¿Ya? Y podemos calcular
las modas. Porque aquí hay más de una moda, son trimodas. A ver, vamos a tratar de calcularlas, ¿ya? Entonces, yo me voy a ir acá, ahí. Esperen un poquito. Entonces, me voy a ir a buscar la moda de varios. Ahí. Voy a poner tabular. Y me voy a ir a buscar los datos acá arriba. Ahí. Voy a cerrar ahora. Y voy a poner... Ahí está. O sea, me dio la moda. Aquí hay bimoda. Significa que los datos que más se repiten son 11 y 12. ¿Se fija? Esos son los datos que más se repiten. La moda son los datos que más se repiten. Y hay 10 sucursales que tienen 11 y 10 sucursales que tienen 12. Por lo tanto, aquí ya dimos con que hay una, en este caso hay una bimoda, de acuerdo a eso. ¿Cómo lo hice? Simplemente cuando uno sabe que hay más, o simplemente para comprobar, usted le da un rango cualquiera, pone igual, pone moda varios, y si no hay moda varios, le va a dar una sola moda nomás. Tabula y da el rango acá. De todas maneras, igual le hubiera dado con el X subía abajo, acá, en la primera columna. Pero yo lo estoy tomando de todos. Ahí. Cierro paréntesis. Y le doy control, shift, enter. Control, shift, lo junto los dos. Control shift con la flechita para arriba. Enter. Y me da la trimoda. La bimoda, en este caso. ¿Ya? Entonces esa no me sirvió. Pero aquí no la voy a dejar ahí nomás. Entonces aquí estamos hablando que esta es hay una bimoda. Y cuando hablamos de mediana, lo que hablamos es igual. Mediana es el valor central. Y en este caso el valor central es 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el valor intermedio de la mediana. Entonces aquí la tenemos. Ahí. Y nuevamente le damos el rango. Y ahí tenemos la mediana. Entonces, la media es 13,08, es decir, 3 empleados en promedio, hay en estas sucursales. El número que más se repite de los empleados es el 11 y el 12, ¿cierto? Y lo pudimos probar porque hay 10 sucursales con 11 y 10 sucursales con 12. Y la mediana, el valor central, que es igual a 12 empleados. Ahora, la varianza, que es una estadígrafo de dispersión, me dice que qué tan alejados están los datos de la media, digamos. Entonces me dice que hay algunos datos que están bien alejados, o sea, cuando están concentrados significa que la varianza no hay tanta diferencia entre la media y la varianza. Pero cuando están muy alejados significa que hay una gran diferencia entre lo que es la media y la varianza. Y aquí los datos no están tan alejados, porque ese 6 de alguna manera me está diciendo que el dato que está más alejado es aquel que tiene que ver justamente con 19 empleados por sucursal. ¿Se fija? Ahora, ¿cómo calculo la desviación estándar acá? Como la raíz cuadrada. De dos maneras. Lo calculo como igual desviación estándar
ahí, puedo calcularlo así, y me voy al rango de los datos, que es una opción, ahí, cierro paréntesis, y le hago enter, y la otra opción es que yo calcule la raíz cuadrada de la varianza, que también es igual, raíz cuadrada, que es la otra manera. Cuando yo ya tengo la varianza, ¿lo hago a partir de la varianza o a partir de los datos que tengo, los datos completos? Entonces, ¿cuál es la varianza? Esa que está ahí. Cierro paréntesis y me da lo mismo. Algunas diferencias, pero me da casi lo mismo. A ver, pero ya... claro. Lo que pasa es que esta varianza lo vamos a hacer con la raíz cuadrada de acá. A ver, espérenme un poquito. Lo vamos a hacer con la raíz cuadrada de arriba. Igual, lo vamos a hacer con esa varianza de ahí. A ver cómo me da. Igual, pero es una diferencia muy poca. Esta varianza igual yo la puedo calcular como la varianza de P, de la población. ¿Se fija? Varianza de P de la población. Que también es otra manera de calcular la varianza, esta que está acá. ¿No debiera haber tanta diferencia? No, no hay tanta diferencia. Porque si usted se da cuenta es 6,154 y aquí es igual. Es básicamente igual. Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se determina como la desviación estándar dividido por la media. Es decir, eso dividido por la media. Y esto está dado en porcentaje. Si yo lo transformo a porcentaje, nos vamos a formato de celda. Formato de celda. Creo un poquito que está pesado el... Aquí está formato de celda. Porcentaje. Con 2. Está bien. Y me da que es 19,16%. El coeficiente de variación puede ser cercano a 0 y puede ser más abultado. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando es cercano a 0. Y esto significa que de alguna manera es más cercano a 0 que a 100. Entonces, cuando estamos hablando de un coeficiente de variación de un 19%, significa que la muestra es homogénea. Homogénea significa que no hay tanta variación respecto a lo que es la varianza. Y nos damos cuenta porque están concentrados la cantidad de empleados entre 9 y 19, no es mucho. Si fuera 1 y si fuera 50 empleados, ahí la cosa cambiaría. Ahora, si el coeficiente de variación está más cercano a 100, es porque las muestras son heterogéneas. Y eventualmente cuando las muestras son muy heterogéneas, no sirven, no son representativas para hacer algún estudio. Ya, eso es lo que dice esta información. Ahora, nos quedan 10 minutos para hacer el gráfico del histograma y lo vamos a hacer acá. Ya esto lo vamos a correr para acá. Ahí. Y vamos a hacer el gráfico. Entonces, ¿qué era lo que yo había? Yo les tenía un paso a paso para hacer el gráfico, que es el que está... Espérenme un momentito, ¿ya? Un momentito.
Entonces, para hacer el gráfico, yo tenía un ejercicio acá donde le tenía el paso a paso para desarrollar el gráfico. ¿Ya? Ahí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un histograma y un polígono de frecuencia. Ahora, lo primero que usted tiene que hacer, yo me voy a ir fijando ahí, es marcar el rango de la frecuencia absoluta. Aquí. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Vamos a sacar esto de acá un poquito, porque nos molesta. Ahí. Este es el rango de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Ahí. Y luego nos vamos a insertar a la barra de herramienta y nos vamos a gráfico. Ya insertamos el primer gráfico. Ya, ahí tenemos el gráfico. Entonces, después nos dice que luego ir a la barra de tareas, insertar gráfico de columna y aparecerán las barras azules por defecto. Ya las hicimos. Después posicionarse en alguna de las barras, clic derecho e ir a seleccionar datos y dar nombre a la serie 1 poniendo el histograma de frecuencia. Es lo que vamos a hacer. Vamos a correr esto un poquito para arriba. Ahí. Para que nos permita leer. Ahí sí. Entonces, nos vamos a uno de estos. Clic derecho. Seleccionar datos. Nos damos a editar y le ponemos histograma de frecuencias. Y aceptamos. Y después acá editamos y ponemos no, está bien eso. Y aceptamos. Entonces, ahí tenemos ya el histograma de frecuencia. Entonces, lo que tenemos por un lado es, en el eje vertical, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia absoluta. Y en el eje vertical, perdón, horizontal, debiéramos tener la cantidad de empleados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a ver esto. A ver, déjenme un poquito. Clic derecho, seleccionar datos, y me voy acá a editar esto, y pongo el rango de esta cantidad de empleados. Ahí. Aceptar. Ahí sí. Entonces, se fija, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 sucursales con 9 empleados. 4 sucursales con 10 empleados. Y aquí una vez más nos damos cuenta que hay 10 sucursales con 11 y 10 sucursales con 12. ¿Se fija? Entonces, sigamos. Después dice, posicionarse nuevamente en alguna de las barras azules, clic derecho e ir a seleccionar datos. Agregar una serie 2 que diga polígono de frecuencia. Y en el mismo recuadro, ¿cierto?
marcar el rango de la frecuencia, en este caso que sería la frecuencia absoluta nuevamente. Ya van a aparecer barras rojas que tienen que ver con el polígono de frecuencia. Entonces, aquí estamos. Ahí, seleccionar datos. Nos vamos a agregar y vamos a agregar un polígono de frecuencia. Polígono de frecuencias. Y acá nos vamos a poner el rango de los datos de la frecuencia absoluta, que son estos que están acá. Y aceptamos. ¿Se fija? Entonces, nos posicionamos luego, esto es aceptar, nos posicionamos luego en las barras rojas, nos vamos a insertar datos y nos vamos a las líneas de tendencia. Ya tenemos el polígono ya. Una vez que suceda eso, lo que vamos a hacer, nos vamos a posicionar en las barras rojas, en las barras azules, y le vamos a dar formato a la serie de datos. Y como un histograma no tiene espacios, lo que nosotros vamos a hacer es, nos vamos a ir a este formato, ¿cierto?, de gráficos, y le vamos a decir que el ancho de intervalo, que no tenga ancho. Es decir, que que aparezcan así. Y una vez que ya tengo esto, yo puedo cambiar los colores a cada uno de estos, de estas barras. Por ejemplo, formato de punto de datos, por ejemplo, yo puedo, vamos a subir esto de acá. Por ejemplo, relleno, yo les voy a poner un relleno sólido y les voy a poner un color, ese colorcito. Cerrar. ¿Se fija? A este de acá yo puedo poner otro colorcito, que sea color relleno, un color, ese color. ¿Se fija? Entonces lo importante aquí es que tengo ya el histograma y el polígono que me dicen cómo está la tendencia de estos datos. Y aquí claramente vemos que la cantidad de 11 y 12 empleados son los que más se repiten. Ahora, yo lo que quiero es también ponerle un título a este gráfico, así que voy a achicar un poquito el gráfico, ¿ya? Lo voy a achicar, ahí, lo voy a achicar, y le voy a insertar un título. Y le voy a poner nombre a las variables tanto horizontales como verticales. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a bajar la barra del zoom porque esa es la que me está molestando, se pone encima. Me voy a ir a presentación y voy a poner presentación, espérenme un poquito que aparezca. Se pone pesado un poco cuando uno usa el Excel. Título del gráfico, aquí está. Entonces vamos a tener un título superpuesto, centrado encima del gráfico. Ahí lo vamos a poner. Ya. Y vamos a poner acá. Vamos a poner número de empleados por sucursal bancaria. Ahí está. Entonces esto lo vamos a achicar un poquito porque está muy grande. Lo vamos a poner como 14 ya.
y lo vamos a ampliar. Ahí está. Quizás esto lo puedo bajar un poquito. Ahí. Y no me permite correrla. Ahí. Eso. Ya, lo vamos a dejar ahí nomás porque no me permite correr alargar el... Ya, ahí. Entonces, me interesa también poner en la presentación rótulos. En la parte horizontal abajo, ¿cierto? Título bajo el eje. Ahí. Entonces aquí tiene que ver con el número de empleados. Número, ahí está. Espérenme. Número de empleados. Y me interesa poner también insertar en la parte vertical también. Entonces acá tenemos, aquí eso, presentación, rótulo del eje, vertical, y sería vertical, título vertical nomás, ya. Entonces aquí me interesa poner el cantidad de sucursales. Cantidad, espérenme. Cantidad de sucursales. Cantidad. Ahí está. Entonces ponemos un puntito para abajo. Y ahí quedaría. Esto lo vamos a correr un poquito más para acá. Y nos quedaría el gráfico. ¿Se fijan? Entonces ahí estamos hablando que la información nosotros las podemos plasmar en un gráfico, especialmente para informes. Estos informes usted los puede ver en cualquier informe de alguna empresa, ya en el área para la toma de decisiones. ¿Se fija? Entonces, ¿sabemos que la estadística es importante? Sí, es importante. ¿Y dónde es importante? En cualquier ámbito. La estadística es transversal a todas las áreas, porque todas las áreas necesitan, ¿cierto?, de cuadros, necesitan de gráficos, necesitan de determinar promedio, determinar la varianza, determinar la desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos concluir que la estadística es una herramienta que debe tener cualquier persona, ¿cierto? No tan solo dentro de la empresa, sino que también fuera, para poder tener información para la toma de decisiones, sin lugar a dudas. Y ustedes que están en auditoría y contabilidad, con mayor razón, porque ustedes deben saber y saben de lo que son los números. ¿Ya? Eso, estimados estudiantes. Cuéntenme ustedes, ahora, ¿quedó claro? Profe, por mi lado, yo había revisado solamente el tema de la materia teórica. Claramente todavía no empezaba a trabajar directamente con el tema números, pero con lo que he visto hoy, voy a empezar a trabajar para ver qué, y para mañana ya amanecer si es que tengo alguna duda, pero me quedó claro por lo menos lo que explicó en Sí, esta clase.
No, y esto es súper entretenido porque usted hace una mezcla de tecnología, como es la planilla Excel, de la herramienta estadística, y además que nosotros, como somos del área, necesitamos de esta información para poder tomar decisiones, ¿cierto? Usted y yo, todos, del área de administración y negocio. Entonces, es fundamental, ¿cierto? Sobre todo a la hora de hacer informe y entregar información para la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Profe? Mañana, perdón, dígame. Yo tengo una duda con referencia cuando, por ejemplo, los datos son agrupados, cuando son Ya. no, cuando son desde hasta. La utilización de las fórmulas no es la misma. ¿O sí es la Cuando misma? son con intervalos de clase, Sí, no. Cuando son intervalos de clase se utiliza la fórmula, la Sturgeon, ¿eso? Para el sí. número de intervalos. Ujú. Claro. Si Pero hubiésemos cuando usted tiene comenzado, datos discretos, cuando perdón. usted tiene datos discretos como ahora, no aplico regla, la Ujú. regla de Sturgeon, no. Claro, pero por ejemplo en el ejercicio de la presión arterial, yo debería Ah, agruparlos por la regla de Sturgeon y así después desarrollar la tabla hacia el lado. sí, ¿sabes cuál es la gracia de Ajá, hacer intervalos? Que usted no haría esta cantidad de columnas, claro. ¿se fija? Ujú. Usted Pero tal vez aquí también las podríamos agrupar en 5, claro. hasta ahí. Ujú, Esa es la gracia de usar intervalos. ujú. ¿Por qué? Pero, Porque usted se agrupa, o sea, resume una gran ujú. cantidad de información. Sí, por eso le pregunto si la utilización de calcular la varianza, el coeficiente de variación y todo eso, las fórmulas van variando si es que son una u otra, No, le van a ¿no? dar lo mismo. Ah, No, ya, es que le van a dar lo mismo. yo en lo personal he estado desarrollando los ejercicios a mano. Entonces, Sí, como que no, le va a dar lo mismo. estoy tratando de aprenderme las fórmulas porque yo creo que en el examen no voy a tener Excel. Sí, Entonces, sí ¿se puede usar puede? el Ah, Excel. ya. Sí, sí puede Ujú, usar el Excel, pero lo tenemos que conversar un poquito antes que ustedes den el examen, para cuando yo revise, ujú. tenga claro que ustedes usaron el programa, Ah, la ya. planilla. Ujú. Sí, No porque hay como que me he problema. estado ahí craneando en hacerlo a mano y que me den igual como están en la guía, y a la vez también he estado bajando ejercicios de internet, entonces como que he estado ahí practicando más manualmente que por Mm. Excel. Mire, y para hacer el trabajo, pues yo les decía que lo hagan del caso Paz Sí. o del Ujú, caso Silver, ujú, cualquiera, Silver 21. Se hace ujú. de la misma manera. Entonces, usted lo que haría es hacer una tabla de frecuencia por el grupo 1, hace Sí, todos los cálculos hacia abajo y después por el grupo 2 y hace todos los cálculos y luego compara. claro. Ujú. Eso es lo que debe hacer. Ya. O en el Y caso eso, de Silver 21, lo hace para Silver 21 primero y luego para Metal Sur. Y luego ajá. compara y interpreta y toma, concluye. Y en eso, en los dos trabajos, usted dijo que teníamos que hacer en formato de informe, así como con portada, Sí, o no. ¿Eso exacto, se pero puede eso lo hacer hace en en Word. Excel? Ah, ya. Hago No, dos hágalo en archivos Word entonces. y claro, y luego copia las tablas y las tira para allá. Ah, ya, perfecto. Ujú. Claro, y si no Sí. le alcanza, por ejemplo, la tabla de frecuencia, en el mismo Word tiene la opción de que donde hay formato de página, usted en vez de ponerla vertical, pone la hoja horizontal. Horizontal. Ujú. Sí, sí. Eso. Ujú. Le pone de aquí para adelante, entonces pone una sola hojita con vertical y pone la tabla de frecuencia, en el caso de. Ya. ¿Ya? Ujú. Perfecto. Y O, una o última, bien una última. sí, dígame nomás. ¿Caso vamos a ver lo de las comparaciones bidimensionales o bivariadas? Sí, mañana, Ah, ya. Ah, ya, perfecto. mañana. Mañana les voy a hacer una clase de todo lo que es manejo bivariado. Ah, ya. Ujú. Eso Y era. ahí estarían. ¿Ya? Ujú. Ya, muchas gracias. Bueno,
Ha sido un placer. Que Igualmente. estén bien y nos vemos mañana, ¿ya? Nos vemos. Cuídense. Gracias. Chao. Chao, profe, buenas noches. Gracias. Cuídense, chicos. Buenas noches.